Ya, siendo, espérame un poquito, ahí sí, siendo las 8:40 de la tarde, damos por iniciada la charla de emergencias y manejos invasivos en aves rapaces del ciclo de charlas en torno a los centros de rehabilitación de Chile, convocado por el área de educación e investigación de la ONG Aves Rapaces de Chile. En primer lugar, darle la más cordial bienvenida a todas las personas que se están conectando a este webinar. Veo que tenemos presencia desde México, desde Bolivia, desde Perú, Argentina e inclusive desde España y Marruecos. Así que agradecemos el interés de todas estas personas de querer aprender un poco sobre lo que son las aves rapaces y la medicina aviar. Esta charla viene de la mano de Carolina Sánchez Saavedra, quien es médico veterinaria y también es profesional de la Unidad de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad Andrés Bello junto con el zoológico Buinzo. Así que, y también es de mi menester comentar que esta charla, para todas las personas que están participando de la misma, corre por cuenta de un aporte voluntario, el cual va destinado hacia los proyectos del área de educación e investigación. Estos proyectos son tanto en terreno como proyectos educativos para que podamos llevar de mejor forma el conocimiento en torno a aves rapaces a través de plataformas virtuales como presenciales. Así que cualquier persona que quiera realizar una donación para seguir llevando la educación de rapaces a muchas partes del mundo, lo puede hacer a través del link que acabamos de dejar a través del chat. Así que ahora, sin más dilación, le extiendo la palabra a nuestra expositora, Carolina Sánchez, y te deseo todo el éxito del mundo para que resulte excelente. Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que se escuche bien. ¿Me pueden confirmar tal vez por el chat si es que se escucha bien? Se escucha súper, Carolina. Ah, qué bueno, muchas gracias. Ya, hoy qué entretenido escuchar que tenemos personas de tantos lugares distintos. Leo nombres conocidos y nombres no tan conocidos, así que muy entretenido porque así podemos ir conociéndonos un poco más y también pueden conocer un poco de lo que nosotros hacemos aquí en Chile. Específicamente, como muchas gracias me presentaron, soy médico veterinario hace ya un par de añitos nomás, trabajo para la Universidad Andrés Bello principalmente, tanto como docente en el área de medicina zoológica de los estudiantes de medicina veterinaria, como en la misma unidad de rehabilitación de fauna silvestre, donde si bien vemos todo tipo de animales, desde la tarántula más pequeña hasta cóndores y pumas, mi área, no me gusta decir especialización porque en realidad eso no es algo que existe en papel en Chile, pero el área a la que yo sí me dedico mayormente y de la que más estudio, en la que más he tenido experiencia tanto en Chile como en extranjero, es en aves rapaces. Por lo tanto, la presentación que yo les vengo a hacer hoy para compartir este tipo de experiencias es sobre cómo nosotros en el centro manejamos las emergencias en aves rapaces de modo que sea bien didáctico, como si esto fuese una clase para que todos vayamos aprendiendo juntos y viendo el paso a paso de cada una de las emergencias que vamos viendo, vamos a mencionar probablemente un par de manejos invasivos. Estos no los voy a especificar tanto en profundidad porque tengo entendido que tenemos todo tipo de público, entonces obviamente lo voy a hacer para que todos lo podamos entender. Si alguien necesita más información o quiere que le expliquemos algo mejor, con gusto lo respondo en sus preguntas, o si quieren escribirme o tener más literatura al respecto, mi correo está en la presentación y de todas formas igual esta charla está siendo grabada, así que la van a tener en la grabación. Entonces, cuando tenemos la imagen para empezar de la portada, es un muy buen ejemplo de lo que es una emergencia, que es un tucúquere, que acá en Chile le decimos así, que es Búho virginianus, la subespecie magellanicus, ¿verdad? A primera instancia presentaba un gran trauma en la cabeza, producto de que se haya caído de un árbol, pero es un ejemplar adulto. Entonces tú dices, pucha, los ejemplares adultos no caen solamente los árboles porque sí, debe haber algo más. Y claro, además de la signología de trauma encefalocraniano, él estaba intoxicado con rodenticida. Entonces, normalmente, ay, al tiro que estoy intentando pasar la diapositiva, ahí sí. Normalmente en los centros de rehabilitación de fauna silvestre, tanto a nivel nacional como internacional, el trauma es la principal causa de ingreso, en especial acá por lo menos en Chile en las aves rapaces. La gran mayoría de individuos que ingresan a los centros son rapaces y de esas rapaces la gran mayoría son trauma. Ya, aunque no tenemos que descartar otro tipo de lesiones, en esta época lamentablemente recibimos muchas intoxicaciones
Ya pudieron ver algunos con la publicación del Zoológico Nacional de un cóndor con intoxicación con órgano fosforado. Tenemos muchas intoxicaciones con rodenticidas anticoagulantes o también enfermedades infecciosas que provienen de animales introducidos, como es muchas veces tricomoniasis, ¿verdad? Etcétera. Ahora, la gravedad de las lesiones. Voy a aprovechar de poner el puntero láser para que todos puedan ver lo que apunto. Aquí está. La gravedad de las lesiones con las que este tipo de animales llega va a variar enormemente en los diferentes pacientes. Ya vamos a tener pacientes que van a llegar de pie, van a llegar comiendo, van a llegar perfectamente conscientes, agresivos frente a la manipulación, con conductas aparentemente normales. Otros individuos que ya van a empezar a demostrar signos de malestar, como el plumaje erizado, ¿verdad? Los ojos entrecerrados, que tal vez prefieren mantenerse sentado o en sus tarsos antes que ponerse de pie. Y individuos que evidentemente no están bien, se encuentran en semicoma, se encuentran en coma o incluso que están ya entrando en un paro cardiorrespiratorio al ingresar al centro. Y por eso mismo es que un correcto manejo inicial, en el fondo nosotros cuando recibimos a este animal, si sabemos qué tenemos que hacer en el orden correcto, podemos mejorar enormemente su pronóstico, tanto de vida como de liberación, porque van a ver que muchas emergencias o muchos problemas asociados principalmente a los paros cardiorrespiratorios pueden tener secuelas que tal vez el animal sobrevive, pero no se va a poder liberar. Y de nuevo vuelvo a destacar que acá vamos a destacar, y destaco, he dicho esta palabra muchas veces ya, que tenemos que ser ordenados y seguir los pasos al pie de la letra para que esto pueda resultar. Y ahí van a ver por qué. Visto del punto de la emergencia, yo creo que muchos han escuchado, han leído, ¿verdad? El tema del triage. ¿Verdad? Nosotros en UFAS nos manejamos con esta tabla que la hicimos nosotros en base a varios textos obviamente que hemos leído. El triage es el nombre o triaje para la clasificación de los animales que ingresan a un centro o a una clínica o incluso en los hospitales de humanos también tienen triage, que puede ser en color, puede ser en letras, en números, todos los centros tienen o instituciones tienen su propio código y la clasificación de estos animales, en nuestro caso, sirve para saber cuál atendemos primero y cuál atendemos después. En UFAS nos pasa que de repente llegan 4 animales al mismo tiempo, 5 animales al mismo tiempo, y si tú los atiendes en orden de llegada, puede ser que tal vez el tercero ya se te murió, el cuarto está en el proceso de fallecer y el primero estaba sano. Entonces, cuando ingresan varios animales al mismo tiempo, o incluso por cada animal que ingresa, nosotros les asignamos un color. Ya acá tenemos, obviamente es un color que es bastante instintivo de deducir la gravedad, ¿verdad? Tenemos el verde, que son pacientes sanos. A veces llegan, por ejemplo, aves de humedales que pasando de un lado a otro se cansaron, que pasa mucho porque cada vez hay menos humedales, y con un poco de descanso, un poco de comida, se pueden ir del centro el mismo día o en un par de días y no requieren nada más. Tenemos los animales de triage amarillo, que son patologías importantes, pero que no son críticas y que pueden esperar horas, ¿ya? Por ejemplo, laceraciones de tejido blando, no hay daño a vasos sanguíneos importantes, ¿verdad? Dependiendo del tamaño, un vómito de diarrea, obviamente va a depender del tamaño de la especie. Obviamente, si están solos y lo quieren atender al tiro, se puede, pero si tenemos unos triage de colores más urgentes, este es el que se puede posponer. Tenemos el triage naranjo, que es algo más urgente, que por ahora está estable, pero si no lo manejamos en un buen tiempo, puede pasar rápidamente a ser un animal de color rojo. Y se recomienda tratar en minutos a no más de 1 hora. Tenemos traumas más severos, fracturas expuestas de huesos largos que no son neumáticos, ojo, fracturas recientes de huesos neumáticos. Entonces, claro, podemos darles un descanso porque el transporte lo suele estresar mucho. Démosle un descanso de unos 15 minutos, no más que eso, y después se atiende, ya para que baje los niveles de catecolaminas o corticosterona. Después, aquí vamos a hacer un pequeño salto en el fondo, para que se entienda bien. Tenemos el rojo, que son los pacientes más críticos. Y estos son tratamientos que tienen que ser realizados en cuanto ingresan a nuestro centro de rehabilitación. Si no, es muy probable que fallezcan. De hecho, nos llegan muchas veces animales que fallecieron en el camino por estas patologías o que ingresando a nuestro centro lo tomamos, lo llevamos a la sala de examen y ya está con signos de que va a entrar en un paro.
Por ejemplo, sangrados profusos que sigan activos, el paciente que esté en apnea, bradipnea, que es una frecuencia respiratoria más baja, o bradicardia, una frecuencia cardíaca más baja, en algún tipo de shock, como el shock hipovolémico, que es el shock por pérdida de sangre. La ingestión de tóxicos va acá. Algunos vieron la charla de ayer, pero en el fondo que hablábamos de que todas las intoxicaciones que nosotros tenemos las consideramos triage rojo. Mientras antes actuemos, mejor. Y, por ejemplo, trauma encefalocraniano que presente ya convulsiones producto de la presión que posee en su espacio en cabeza. Y en el fondo el de mayor gravedad son los triage negros, que en el fondo es un paciente que se ingresa sí o sí va a ser eutanasiado. Entonces no puede ser salvado y debemos eutanasiarlo y no alargar más su sufrimiento. Entonces lo que se hace es que se atiende el rojo primero, después de que él está en proceso de estabilización, ahí pasamos a eutanasiar al paciente que es color negro y de ahí vamos con los otros colores. Algunos ejemplos de negro, por ejemplo, fractura de huesos neumáticos que sean expuestas y sean antiguas, ya que se describe que la posibilidad de éxito es muy baja. Por lo tanto, muchas veces no vale la pena hacer sufrir a este animal de forma innecesaria, porque al final que el paciente esté en el centro por 3 meses con dolor y sufrimiento simplemente para que esto no funcione y tenemos un menos de un 10% de probabilidad de éxito, mejor lo vamos a eutanasiar por su propio bienestar. Pacientes con cuerpos quemados, mayor al 50%. Ya en Chile, lamentablemente, en el verano tenemos muchos incendios y producto de esto tenemos que saber discernir hasta qué parte del cuerpo quemado nosotros vamos a decidir tratar a este animal. Esto es mucho más en general en mamíferos, que son los que más suelen llegar por quemaduras en piel. También luxofracturas vertebrales, ¿verdad? Pacientes que están parapléjicos, tetraplégicos, y muy asociado a esto, muchas veces no solamente que tengan esta luxofractura, esto es evaluado en la clínica normalmente, sino que además tengan pérdida de dolor profundo. Ya este es un factor pronóstico muy utilizado y que si ya ha perdido dolor profundo es muy poco probable que se vaya a recuperar y por lo tanto lo eutanasiamos. Otra cosa que hay que agregar al triage, que aquí no está anotado, pero en la tabla más nueva que tenemos sí, solo que la más nueva no la tenía a mano, perdón, es que todo esto es en general, ¿verdad? Para todos los pacientes que ingresan. Pero en los centros de rehabilitación tenemos también que hacer un equilibrio entre el paciente que está herido y aquellos que tengan categorías de conservación más importantes. Y dentro de lo que es NUFAS, nosotros sí tenemos obviamente, esto es en caso de que haya como una persona atendiendo y tenemos que elegir pacientes de A1, se elige el paciente con problemas de conservación o un estado de conservación más crítico para atender primero y el que tiene el estado de conservación menos crítico se atiende después. Por ejemplo, si nos llega un águila, que en el fondo nuestra águila andina, águila chilena, como ustedes deseen decir, la águila mora, su estado de conservación es fuera de peligro. Y si al mismo tiempo me llega un cóndor, que sí se encuentra vulnerable, el cóndor lo atiendo primero, el águila la atiendo después, aunque ambos sean el mismo color de triage. Ya, porque obviamente nosotros como centros también tenemos que velar por la conservación de la fauna nativa y tenemos que ver la parte más ecológica también. Esa es la parte más difícil de nosotros los centros, que es como un equilibrio entre la medicina intensiva, la medicina de intentar no estresar al animal, que eso también lo puede matar, y además todo esto sumarle lo que es la ecología. Súper fácil, pero es un desafío súper entretenido para nosotros. Antes, cuando hablamos de pacientes que están en un tipo de emergencia, ¿verdad? En un paro, lo que sea, cuando hablo de paro es paro cardiorrespiratorio, ¿verdad? Antes, me imagino que todos lo escucharon porque las personas también se hace, es un RCP, que es la reanimación cardiopulmonar. ¿Verdad? Que esto se enfoca en 3 puntos importantes, que de hecho es el ABC de la reanimación, como dice acá. Esto se creó en inglés, pero en español igual se aplica súper bien. La A es de, gente, yo lo asumo como A de aire, ¿ya? ¿A qué me refiero con aire? Que sus vías aéreas estén despejadas, ¿ya? Tiene un cuerpo extraño en tráquea, tiene la boca tal vez con sangre y no puede respirar a través de la cavidad oral o nasal, se fracturó la nariz, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Tenemos las vías aéreas disponibles? Eso es la A, de airway. Después tenemos la B, que es de ventilación. Ya, pues en español, en inglés es breathing con B larga, pero piensen en ventilación con B larga. Y
ahí en fondo ya vemos que tiene las vías aéreas despejadas y ahora vemos, ¿respira o no respira? Y si respira, ¿cómo lo hace? ¿Con una frecuencia normal? ¿Baja? ¿Sus ventilaciones son profundas? ¿Se ve que, por ejemplo, tenga dificultades para respirar, como cuando se rompen costillas, etcétera? ¿O qué hacemos? Ya desde ese punto y nos preocupamos de eso. Y la letra C, que es de circulación, que habla en fondo del sistema circulatorio. Ya entonces nos preocupamos primero de la vía aérea y una vez que tenemos todo eso entre comillas en orden, veamos la parte cardíaca. ¿Tenemos latidos cardíacos? No tenemos latidos cardíacos. ¿Tenemos pulso? No tenemos pulso, etcétera. Entonces, antes era como bien simple porque era fácil de recordar. Como ABC, lo tengo, todos lo aprendimos perfecto, y ahora y para eso logramos hacer el RCP, que es la reanimación cardiopulmonar, que es la que todos conocemos como las personas, ¿verdad? Que es de ventilarlo a través de la boca, más los masajes cardíacos. Bueno, eso era hace unos años. Ahora todo está un poquito más complejo. Hay como que a la gente le gusta agregar pasos. Entonces, bueno, ahora el concepto técnico que más se utiliza no es RCP, es RCCP, porque es reanimación cardio-cerebro-pulmonar. Ya en el fondo al sistema cardíaco y al sistema respiratorio le sumamos la parte cerebral o la parte nerviosa, que es, igual lo entiendo, es una parte elemental y que es donde más suelen haber secuelas producto de este tipo de problemas, ¿verdad? Están enojando porque está con los puños horribles. Ay, se escucha una voz de fondo. Ahí sí. Y entonces tenemos ahora RCSP, que es reanimación cardio-cerebro-pulmonar, o cerebro-cardiopulmonar, como ustedes prefieran. Y además el abecedario se volvió un poco más largo. Tenemos el ABC, ¿verdad? Del aire, ¿verdad? De las vías aéreas, la B de la ventilación y la C del sistema circulatorio. Pero a eso se le van sumando letras y de hecho pueden haber hasta más, pero nosotros en general manejamos el D, el E y el F, ¿verdad? Que los vamos a ir viendo después, pero en el fondo en vez de 3 pasos o 3 cosas de las que hay que preocuparse, tenemos 3 más. Ojo, esto lo podemos estar todo viendo al mismo tiempo, ¿ya? Esto no significa que tengan que hacerlo sí o sí en ese orden y que no hagan nada más mientras tanto, no. Esto es en caso de que uno esté solo y tienes que elegir priorizar algo, este es el orden en que tú lo vas a priorizar. Si hay 2 personas, perfecto. Yo me preocupo de la parte respiratoria, no sé, por ejemplo, mi compañera Javiera se preocupa de corazón y al mismo tiempo tengo a la Andrea que me está cargando las drogas y al mismo tiempo tengo a Kim y aquí y vamos sumando. Entonces, esto es para que sepamos cuál es el orden de las prioridades y obviamente si las podemos ver todas en conjunto, súper. ¿Qué les recomiendo para aquellos que deseen leer un poco más? Está este libro que es de Gary West, que es muy bueno, a mí me encanta. En UFA siempre lo leemos y lo discutimos porque tiene muchos capítulos muy interesantes y es bastante actualizado para toda la bibliografía que hay sobre anestesia y movilización química de animales. Y tiene un capítulo que es como lo más avanzado, entre comillas, que hay para nosotros, que es, ¿verdad?, de reanimación cardiopulmonar o cerebro cardiopulmonar en fauna silvestre y zoológicos. Ahora lo van a leer y se van a dar cuenta que tampoco es mucha información, porque lamentablemente, obviamente todos los estudios son en humanos o son en mamíferos de compañía, ¿verdad? Perros, gatos, que igual se aplica a todo animal zoológico, pero en el tema de las aves, que es lo que estamos hablando, es bien complejo porque van a ver que hay muchos vacíos. Yo les puedo decir que hay que hacer algo, pero muchas veces no se tienen explicaciones del por qué, o no se tienen explicaciones o números de referencia, valores de referencia, que es algo que en medicina internista se usa mucho. Aquí lamentablemente para la fecha no, pero eso significa que es como casi para nosotros una invitación a que sigamos haciendo investigaciones, sigamos publicando las cosas que hagamos, porque depende mucho de nosotros mismos que trabajamos con fauna silvestre que logremos hacer toda esta información nueva. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a aprender juntos el abecedario, pero va a ser el abecedario de la resucitación cardiopulmonar nueva, ¿verdad? O cardiocerebro pulmonar juntos. Ya vamos a ir letra por letra, ir viendo qué es lo que podemos hacer en cada una de ellas con las aves rapaces. La primera, como decíamos que es la A, es la vía aérea, ¿ya? Y como bien les mencionaba, es asegurar que estén despejadas. Las aves rapaces pueden presentar un montón de diferentes objetos o masas o estructuras que van a ocluir la vía aérea.
puede haber sangre, por ejemplo, en estas fotografías de un paciente hecho que nos llegó hace poco, la semana pasada, que es un tiuque, que es Milvago chimango, que lamentablemente le habían disparado, el proyectil lo atravesó y tenía mucha sangre en cavidad oral, tenía fracturas, tenía de todo, pero en el fondo la sangre puede ser algo que a él le va a dificultar mucho la respiración e incluso si logra respirar es algo que los estresa mucho, ¿ya? Y eso obviamente lo va a afectar tanto en su calidad de vida como en las cosas que nosotros necesitamos hacer con él. Las placas también son un problema, placas por diferentes patógenos como candidiasis, tricomoniasis suele ser la más agresiva, ¿verdad? Y eso puede desplazar la glotis, puede ocluir la glotis o incluso suele espesar mucho la saliva de la cavidad oral y eso hace que le cueste respirar. Suciedad, hemos tenido animales que llegan con la cara tapada en tierra, en barro, en basura, y obviamente eso va a dificultar que puedan respirar y hay que intentar sacarlo. Y como le mencionaba, secreciones, como el tema de la sangre o la saliva más espesa. En mamíferos está súper descrito lo que hay que hacer. Obviamente intentar despejar la vía aérea, ¿verdad? Podemos incluso hasta intubarla si necesitamos una mayor ayuda, pero si está ocluida, pongámoslo en cuerpo extraño, se puede realizar una traqueostomía. Ya esto es lo que es el manejo de elección en este tipo de animales. Pero en las aves tenemos opciones alternativas. La traqueostomía no se recomienda en las aves en general, simplemente porque la irrigación de la tráquea no es muy buena y se suele generar necrosis, que es la muerte del tejido, con mucha facilidad. eh, en especial si queremos ocluir correctamente esa zona. Para aquellos que no saben, los anillos traqueales de las aves son completos, no incompletos como los mamíferos, por lo tanto, si ustedes utilizan tubos orotraqueales, no utilizar tubos con CAF, ¿ya? O con balón. O en caso de emergencia, en que lo tengan que usar sí o sí, evitar obviamente a toda costa inflar el CAF. Lo bueno es que las aves, para que no nos estresemos, tenemos una alternativa que tal vez algunos la conocen, que es la intubación de una estructura muy importante. Para aquellos que no saben, las aves tienen un ciclo respiratorio único y maravilloso, en mi opinión. Para esto, para mí, le da puntos extra a las aves en la cadena de la evolución. Mucha gente cree que los mamíferos son lo más superior y yo estoy totalmente en desacuerdo. Creo que las aves le ganan a todos por una patada bien lejos. En UFA siempre discutimos este tema, así que está bien. Porque las aves tienen un doble ciclo respiratorio, en el fondo el aire se demora 2 inhalaciones y 2 exhalaciones en poder completar el ciclo, además de que poseen sacos aéreos, que son unas estructuras bastante delgadas que cumplen la función de transportar el aire, ¿ya? ¿Cómo funciona esto? Sigan mi puntero, porque si no se van a confundir. El ave inhala, ¿verdad?, el aire desde el medio exterior, y este aire se va a los sacos aéreos posteriores, ya que normalmente son 4. Las aves en total, en promedio, porque esto depende mucho de la especie, en promedio tienen 9 sacos aéreos. Ya siendo los sacos aéreos posteriores, normalmente los sacos aéreos torácicos caudales, que son 2, y los abdominales, que son 2. ¿Ya? Entonces tenemos los sacos aéreos posteriores, se inflan y el ave tú la ves como se infla, ¿verdad? Como que estoy inhalando el aire. Y a esta altura prácticamente no hay intercambio gaseoso. Cuando el ave exhala, este aire que estaba en los sacos aéreos posteriores se transporta a los pulmones y ocurre el intercambio gaseoso en una estructura que se llama parabronquio. Las aves no tienen alveolos, ya como los mamíferos, tienen parabronquios, que son estructuras tubulares que hacen que el aire circule de forma unidireccional, por lo tanto no tenemos este aire muerto, ¿verdad? Este espacio muerto que sí tienen los mamíferos. Punto a favor de las aves. Después el ave vuelve a inhalar, ¿verdad? Y este aire que estaba en los pulmones, acá como pueden ver en la imagen, sale de los pulmones, este que es café, y se va a los sacos aéreos anteriores, que acá normalmente hay 5, que son los 2 cervicales, 1 interclavicular y 2 torácicos craneales. ¿Ya? Aunque en alguna especie igual se discute si los torácicos craneales son del sistema anterior o posterior, pero en el fondo tenemos 2 grandes grupos, que son los anteriores y los posteriores. Y después cuando exhala por segunda vez, es cuando el aire sale recién. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros
si acá está obstruido todo este camino, nosotros si tal vez logramos acá darle el oxígeno que necesita, el aire oxigenado igualmente llegaría a los pulmones. Por lo tanto, a los médicos veterinarios de aves se les ocurrió que podíamos intubar no en la cavidad oral, sino el saco aéreo. ¿Ya? Y eso sí se puede hacer. Acá tenemos imágenes referenciales. En el fondo, el de al medio es un diagrama de dónde podemos colocar puede ser una sonda, puede ser un teflón, puede ser, por ejemplo, en este caso es una sonda, acá en la cacatúa. En este caso, con un cernícalo que llegó a nuestro centro, es un teflón, o se pudo usar un tubo orotraqueal igualmente adaptado para el saco aéreo. Se puede tanto craneal al miembro posterior, ¿verdad? Como caudal al miembro posterior. Eso se describe según la experiencia de cada uno y el saco aéreo que desean intubar. Pero en general, en experiencia personal, lo que queda más cómodo es posterior o bueno, caudal al miembro posterior, ¿verdad? Se hace caudal a la última costilla, ¿verdad? Y caudal a los músculos que están asociados al mismo miembro, ¿verdad? Acá los tenemos que son flexores, es un grupo de músculos con características para flectar el miembro. Y aquí podemos ingresar. Y la idea es que acá podemos canular tanto el saco aéreo torácico caudal como el saco aéreo abdominal. Y eso va a proporcionar en el fondo el oxígeno que va a llegar a los pulmones. Y eso los va a ayudar mucho. Ahí ustedes pueden anestesiarlo a través de los sacos aéreos, pueden oxigenarlo, etcétera. Incluso hasta hacer, entre comillas, nebulizaciones en esa zona sin ningún problema. Se puede utilizar una sutura patrón zapato chino para poder fijarlo, ¿verdad? Que es cuando uno hace como estos zapatos de ballet, ¿verdad? Que lo vas anclando hacia arriba. Y el ave incluso puede estar con él varias horas sin mayores complicaciones. En este caso, por ejemplo, con el cernícalo, era un cernícalo que nos llegó atropellado, recién atropellado, la persona vio que lo atropellaron, lo tomó y lo trajo, y todo su rostro era sangre, en el fondo estaba prácticamente vomitando sangre y por lo tanto no podía respirar con facilidad. Se le colocó se intubó el saco aéreo de los sacos aéreos posteriores, se le colocó oxígeno y su calidad en el fondo de respiración mejoró mucho. Entonces, este es un manejo que se puede hacer. Ojo, lo complicado es que hay que hacerlo bajo anestesia idealmente. Si el paciente llega inconsciente, se puede hacer con mucho cuidado porque es algo que le va a doler, hay que traspasar músculo, entonces hay que hacerlo con cuidado y con el mayor nivel de asepsia posible. Acá si se fijan, le sacaron las plumas de la zona, desinfectaron la zona, etcétera. ¿Ya? Pero no es un manejo tan complejo. Y si ustedes conocen correctamente la anatomía de las aves, si han hecho necropsias, por ejemplo, o han visto imágenes o fotografías, van a saber que en general no hay mucho riesgo de pasar a llevar estructuras importantes ahí, excepto la parte muscular que hay que hacerla con cuidado, ¿verdad? Em, y que suele ser bastante fácil de lograr. En el fondo es muy fácil que esto sea exitoso y lo ayuda mucho en su estrés y en su malestar. Luego de que tenemos, entre comillas, una vía aérea disponible o despejada, nos preocupamos de la ventilación, ¿ya? En el fondo, ahora que vemos que su vía aérea está disponible, veamos que respire, si respira o no, cómo lo hace, etcétera. Lo ideal es que recuerden que sus ventilaciones tienen que ser profundas. Si son muy superficiales, tal vez no es bueno que esté ventilando completamente solo y necesita apoyo. Y no es solamente, por ejemplo, evaluar la frecuencia respiratoria, no es solamente evaluar cuántas respiraciones tiene por minuto, sino que también la profundidad de ellas, como les mencionaba, si hay ruidos agregados, si hay silbidos, si hay, por ejemplo, ruidos como hay unos ruidos que son como tipo crépito, que es cuando tienen mucho líquido en los sacos aéreos, y puedes ocultar tanto los sacos aéreos como los pulmones, y puedes localizar más o menos de dónde viene el problema. Ojo, recordemos, como les acabo de explicar en una de las diapositivas anteriores, el intercambio gaseoso de estos animales ocurre durante la expiración. Por lo tanto, la idea es que cuando tú haces, en el fondo, apoyas la ventilación con un animal, por ejemplo, intubado, ¿verdad? Y que tienes una bolsa de reservorio con oxígeno o un ambú, que es estas bolsas que sirven para que el ave, en el fondo, puedas crear este circuito respiratorio en el ave y que el ave tenga aire en su sistema respiratorio.
La parte en que tú inspiras se hace relativamente rápido y la que tú alargas y los haces suavemente es la expiración, porque ahí es donde ocurre el intercambio gaseoso en su mayor proporción. Además, cuando los pacientes aquí, como en la gran mayoría de estas emergencias, están intubados, se recomienda que la frecuencia con la que tú lo hagas sea 2/3 de la que se considera normal. Ya, por ejemplo, si la frecuencia normal de un águila, pongamos una frecuencia más baja, ya suele ser hasta unos 20 ciclos respiratorios por minuto, o pongámosle 30 para ser un número redondo, 30 ciclos respiratorios por minuto, tú en vez de hacer los 30, vas a hacer, vas a ambucear o vas a apretar la bolsa reservorio 20 veces en un minuto. ¿Por qué? Porque como tú normalmente eres tú el que controla el aire que está ingresando, se describe que cuando se hace de forma mecánica, le estás incorporando más aire del que él normalmente respira. Ya en el fondo aumentas la cantidad de aire que circula por su sistema respiratorio y eso puede producir que sea en el fondo una hiperoxigenación o una hiperventilación y eso puede tener efectos negativos, ya asociados principalmente a que aumentas demasiado la presión dentro de su celoma y puedes afectar un poco lo que es la irrigación de algunos órganos o la cantidad de sangre que pasa por algunos vasos sanguíneos más cercanos. Entonces, bajas un poco la frecuencia y mantienes la fuerza. Acá hay una pregunta que la voy a tratar de responder al tiro, que si es únicamente con oxígeno o puede ser con un ambú. Se puede con los dos, ¿ya? ¿A qué se refiere esta pregunta? Normalmente la bolsa reservorio como la que tengo en mi mano está conectada a oxígeno, oxígeno puro, ¿ya? Y el ambú, que es uno que está separado del circuito de anestesia, lo que hace es que te da aire ambiental. Se pueden los dos, en caso de emergencia obviamente no hay ninguno que esté mal, pero si puedes elegir, lo que se recomienda es dar oxígeno, ¿ya? Se recomienda oxígeno puro, por lo menos se describe en los textos los primeros 2 minutos. Y después de eso ya puedes bajar el nivel de oxígeno o puedes utilizar aire ambiental, ¿ya? Entonces, en el fondo, basados en eso, nosotros podemos crear correctamente el circuito en el fondo de oxígeno. Otra ventaja que tienen los ambús, por ejemplo, es que el ambú muchas veces controla la presión con la que tú entras el aire. Si yo lo hago de forma muy agresiva, tienen una válvula que hace que el aire que yo estoy haciendo con mucha fuerza se escape y así no colapso el sistema respiratorio de las aves. ¿Ya? Em, y como consejo, que es algo que a mí me enseñaron hace muchos años y nunca lo olvidé, para que estén muy atentos, sean muy meticulosos y piensen muy bien cómo van a apretar la bolsa. ¿A qué me refiero? La bolsa es para que el animal respire, ¿ya? No es un consejo muy real, no es una bolsa antiestrés, ¿ya? Porque me pasó a mí cuando era estudiante y he visto a otros estudiantes también que empiezan a apretar la bolsa así casi como que fuesen estas pelotas antiestrés y la apretan, la apretan, la apretan, la apretan. Es como, oye, oye, oye. Respira, recuerda que esto es para ambucear al paciente, oxigenar al paciente, no es para que tú estés estresado con ella. Entonces, estar súper atentos y contar. Si tienen que hacer el cálculo, si van a hacer una respiración cada 5 segundos, cuentan. No sé, puede ser con elefantes, que es lo más típico. Un elefante, 2 elefantes, 3 elefantes, 4 elefantes, 5 elefantes, insuflo. Un elefante, 2 elefantes, 3 elefantes, 4 elefantes, 5 elefantes, insuflo. Y así vamos poco a poco ayudando en este tema. Preguntan cuáles son las mejores bolsas de reservorio bambú. La verdad es que por literatura, por lo menos, no hay números. Acá tenemos ya un primer problema. Ya dicen, pucha, aves pequeñas o que sean de tamaño pequeño, se usan bolsas de reservorio más pequeñas y para aves más grandes, pero no se han hecho estudios eficientes y certeros hasta la fecha con respecto a qué medida exacta se usa para cada animal. De hecho, incluso los volúmenes tidales, que son los volúmenes que uno utiliza para insuflar en el paciente y la fuerza y todo, tampoco está estudiado en las diferentes especies. Y en aves hay muy pocos estudios asociados a gallinas principalmente, y que muchos de ustedes me imagino que les pasa que las gallinas no son del tamaño de las aves con las que ustedes trabajan. O sea, la gallina es grande en peso y en tamaño, y nosotros tenemos aves de 300 gramos, chunchos que son Glaucidium nana de 80 gramos y claramente el estudio de la gallina no me sirve. Entonces ahí tenemos otro problema y que nuevamente se requieren más estudios. ¿Ya? Ay, ¿verdad que esto se...? Ahí sí.
Con el tema de la letra C, que es hablar del sistema circulatorio, ¿verdad? Obviamente uno cuando piensa en sistema circulatorio al tiro piensa en corazón, ¿verdad? ¿Tiene corazón? No tiene corazón. Agarramos un fonendoscopio, se lo colocamos encima, ¿verdad? Y vemos si tiene corazón. Pero ojo, no es solamente evaluar corazón y que tenga o no tenga frecuencia cardíaca. De hecho, es más importante, más que ver la frecuencia cardíaca, es evaluar el pulso, ¿ya? Y el más fácil de evaluar es el pulso ulnar. Esta es una imagen de un estudio que en realidad no se preocupen por las agujas porque buscaba el tema de la canulación arterial, entonces, pero me sirvió mucho para tener la idea. Acá tenemos un ala, ¿ya? De un ave. Acá está la zona del pecho, ¿verdad? Para que tengan la idea. Húmero, lo que sería el equivalente como al codo. Radioulna, el equivalente un poco a la muñeca. Carpo, metacarpo, ¿verdad? Y sus falanges. Aquí, a la altura del codo, ¿verdad? Por la cara ventral, en el fondo por la cara que está al interior, ahí nosotros colocamos el dedo, ¿ya? Es como, pueden practicar con su propio brazo. Se ponen el dedo y ahí ustedes dicen ser capaces de sentir la arteria ulnar superficial y en general, independiente del tamaño, se palpa súper bien, ¿ya? Y es una locura porque no sé si ustedes saben, pero la frecuencia cardíaca de las aves es muy alta. Normalmente es mínimo unos 200 latidos por minuto, entonces su corazón se siente así, perdón, voy a hacer ruido con el micrófono, ¿verdad? Se siente así, y ustedes van a poner el dedito encima de la arteria, ¿y qué es lo que van a escuchar? Digo, ¿qué es lo que van a palpar? Van a sentirlo así. De hecho, el tema de evaluar que sea concordante o ese tema es más difícil por la alta frecuencia, pero lo importante es que lo sientan, porque puede haber frecuencia cardíaca, pero sin un pulso eficiente, y eso básicamente es un animal que se va a morir igual, porque el corazón puede latir, pero no está logrando generar una presión para mover la sangre a través del cuerpo. Entonces necesitamos que tenga pulso. Eso es más importante que el fonendoscopio en el corazón si es que tienen que elegir una de las dos. Obviamente, si pueden evaluar las dos, mejor. ¿Ya? Hay que tener ojo, puede tener una frecuencia cardíaca más baja, ¿verdad? Que sería una bradicardia, o derechamente estar ausente. ¿Ya? En fondo, derechamente estar en un paro cardíaco. Y esto lo tenemos que diagnosticar y ver súper bien, porque cada segundo que pase sin poder bombear sangre en su cuerpo, empeora su pronóstico de vida considerablemente. Lo bueno para todos es que anatómicamente es similar a los mamíferos en términos de dónde se ubica, ¿verdad? En fondo, con donde ustedes creen que está, es donde está, ¿ya? Craneal en la zona del hígado, ¿verdad? En la zona de su pecho, ahí se encuentra el corazón. Entonces es fácil para nosotros, que a veces, o para alguien que no tenga mucha experiencia, saber dónde está el corazón. Nuestro problema es que apoyar el corazón y hacer lo que nosotros llamamos un masaje cardíaco va a ser difícil, muy difícil si lo comparamos con un mamífero. ¿Por qué? Lo que nosotros tenemos que hacer es un masaje cardíaco, ¿ya? Esto es el que ustedes siempre ven en la tele, ¿verdad? En que uno tiene que estar apretando la zona en la que el corazón se encuentra para inducir el bombeo de la sangre, muchas veces al ritmo de una canción, ¿verdad? Para aquellos que han tenido cursos o que han visto cómo se hace, etcétera. Y en mamíferos es relativamente sencillo porque también nosotros conocemos la ubicación del corazón, está protegido por unas costillas, puede haber un pequeño esternón en algunos animales como en los gatos, y esta sería muchas veces la posición correcta si es un perro de gran tamaño. Acá se ve el corazón, las manos encima en una posición que se nos enseña, ¿verdad? Lo importante es que los codos estén rectos, ya no doblados, porque si están doblados se va a perder toda la fuerza que quieres usar, y con el peso de tu cuerpo es que tú empiezas a bombear y bombeas al ritmo que corresponde mientras otra persona está evaluando que tu reanimación sea exitosa. ¿Ya? Ahí vamos a ver cómo se sabe que la reanimación está funcionando. Pero así es como se hace en un mamífero. ¿Cuál es el problema? Que el corazón de las aves está aquí. Esta es una imagen. Se las recomiendo para aquellos que deseen saber. Les puedo compartir el link. Pero el laboratorio de ornitología de la Universidad de Cornell, ustedes lo buscan tal cual, como Cornell, laboratorio de ornitología, anatomía aves, y les enseñará este pajarito muy lindo que abre y cierra sus ojitos y todo. Y tú vas eligiendo órgano por órgano y te va mostrando dónde está ubicado todo, y por sistema, sistema musculoesquelético, sistema endocrino, sistema cardíaco, es súper, súper entretenido y siempre lo utilizamos nosotros con los estudiantes de anatomía, porque es muy útil.
Entonces acá yo elegí mostrarles el corazón, que está ubicado acá. Tenemos las costillas, que son muy delgadas en las aves normalmente comparado con la de los mamíferos. ¿Y cuál es nuestro problema? Que el corazón está muy protegido con esta enorme estructura que es el esternón. ¿Ya? El esternón, me imagino, si no, no sé, que hay gente acá que ha comido pollo, ¿verdad? O que conoce cómo es la pechuga de pollo, y que la pechuga de pollo, debajo de lo que es la carne y el músculo, hay un esternón gigantesco, ¿verdad? Duro, que es casi como un escudo. Eso está justo, lamentablemente, encima del corazón. Entonces, no podemos hacerle esto al ave porque no vamos a llegar a su corazón. Ese es el problema que tenemos. Y además, esta estructura, la gracia de las aves, que en este momento es malo, para ella es buena, es que sea, ¿cómo se dice? Algo rígido, porque esto le sirve para el vuelo. La idea es que ese esternón se mueva lo más mínimo posible, y tenemos esto asociado al coracoides, que es un hueso bastante firme también, y la fúrcula. Entonces, cuando yo empiezo a hacer presión, prácticamente no paso a llevar el corazón como yo quiero. ¿Qué es lo que se recomienda? No, me da mucha risa, es como risa entre comillas, no tengo imágenes ni fotografías de una reanimación, digo, de un masaje cardíaco, porque normalmente cuando ocurren, lo que menos se me ocurre es tomar fotografías, pero me comprometo para el futuro buscarlas y hacerlas tal vez con un cadáver o algo así para que se entienda. Pero lo que se hace es que se pone de espalda, ¿verdad? Encima de una superficie que tiene que ser dura. Si no es dura, no va a servir. Lo tomas del esternón, en el fondo colocas tus deditos normalmente, o los deditos de tus dos manos, ¿verdad? Dedo 1 y dedo 2, encima del ave, y empiezas a hacer presión hacia abajo, muy parecido como si fuese una persona. Y eso se tiene que hacer con fuerza. Si no se hace con fuerza, la probabilidad de que sea exitosa es mucho menos probable, ya con la baja probabilidad que tiene solo por tener ese esternón tan duro. ¿Ya? Se tiene que hacer con mucha fuerza y a una frecuencia alta. Ya tienen que pensar que su frecuencia cardíaca es así, ta 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 ta, ta, estamos aquí, ta ta ta, haciendo nosotros así, ta 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 ta, ta lo más rápido que se pueda. Obviamente haciéndola profunda, porque si es superficial no sirve. ¿Se van a romper costillas? Sí. ¿Va a haber fractura hepática? Sí. Es algo común. Pero este es un paciente que clínicamente está muerto y no hay nada que hagamos que lo vaya a empeorar. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Se describe una técnica igualmente, nosotros nunca la hemos utilizado en realidad, que se puede hacer masaje cardíaco, ¿verdad? Como desde afuera, que es como con estos masajes, o desde adentro. Y la forma de adentro es haciendo un corte en la zona aquí interclavicular, y ellos metían en un animal un cotonito estéril y empezaban a masajear el corazón con el cotonito, ¿ya? Pero no se veía que funcionara. Entonces es una técnica mucho más invasiva, pero que hasta la fecha no se reporta que sea exitosa. Ay, ¿verdad que tengo que entrar acá? Sí, ese es el A, B y C, ¿verdad? Pero ahora vamos a tener que pasar a la D. ¿Qué es la D? Las drogas, ¿ya? Las drogas de emergencia. Estas se las puse así en pantallazo para que ustedes las tengan en la presentación, si las desean revisar algún día, pero esta es una zona, una sección del Carpenter, ¿verdad? Que es el formulario de animales exóticos que es bastante popular, que simplemente separa las drogas de emergencia que se utilizan en aves, ya con las dosis respectivas. Y aquí, por ejemplo, tenemos la epinefrina, que sirve para bradicardias o paros cardíacos. La atropina nosotros también la usamos mucho. De hecho, yo creo que más que la epinefrina, en bradicardias es súper efectiva. Por ejemplo, drogas como la vasopresina, ¿verdad? Que también sirve para aumentar la presión de los vasos para que así podamos mantener una presión correspondiente. El bicarbonato de sodio para cuando los pacientes comienzan con acidosis metabólica, etcétera. No les voy a leer todas las drogas, pero es algo que siempre tenemos que considerar. Fíjense que está en el cuarto lugar, o sea que si ustedes tienen que elegir, porque están solos, tienen que priorizar el masaje más la intubación del paciente antes que estar pensando en las drogas. No se vayan a cargar las drogas inmediatamente, se preocupan de esto hasta que tengan asistencia, y cuando tengan asistencia, ¡pum!, ahí vamos a entrar a las drogas recién. No se distraigan de los masajes cardíacos, no se distraigan de la intubación, ¿verdad? Y la ventilación. Eso es más importante que las drogas, ¿ya? Entonces aquí les dejo esto, que en realidad es la tabla completa de las drogas de emergencia que se utilizan. Em,
muchas veces hay más de una dosis, por ejemplo, una atropina, que es algo que usamos mucho, hay de 0,02 a 0,5. Nosotros lo que normalmente hacemos es que cargamos la más alta, no, calculamos la más alta y vamos jugando con ella. Si la más alta me da 1 ml, pongámosle la dosis final, vamos ya, del 1 ml démosle 0,5 primero y veamos cómo reacciona. Y si no, démosle el otro 0,5 y vemos cómo reacciona. Y así lo vamos manejando. Ya sé mi consejo, calcula la dosis más alta y después ven cuál lo colocan. Y como consejo también, si van a anestesiar un animal, porque puede haber un paro cardíaco, por ejemplo, o cardiorrespiratorio como parte de los riesgos de la anestesia de un paciente que no está sano, calculen las drogas antes y si están nerviosos, porque tal vez ustedes creen que sí va a tener complicaciones, cárguenlas, ¿ya? Cárguenlas antes, pensando que lo más importante es la vida de este animal. Entonces, la parte de las drogas era más cortita, no es tanto lo complicado que explicar. El electrocardiograma después sigue, ¿ya? Ahí sí ya tenemos todo lo otro en orden, pasamos a hacer un monitoreo a través de diferentes ya indicadores, ¿verdad? Tenemos el electrocardiograma, que es el más importante, pero también tenemos la saturación de oxígeno, tenemos el electrocardiograma, el Doppler, ¿verdad? Que es en fondo para descartar, para ver flujos, que es súper útil para el tema del pulso, etcétera. Aquí es un video de un águila que teníamos anestesiada porque le íbamos a hacer una celioscopía para sacarle un proyectil. No sé si se vaya a escuchar, igual me cuentan cualquier cosa porque creo que cuando comparto por Zoom el video no se escucha, pero igual obviamente se los puedo explicar, no hay ningún problema. Ya me avisan si es que se escucha, que sería maravilloso, y si no, no se preocupen. Entonces este es un águila que lo están desplumando, ya está con analgésicos, está intubado, está con la saturación de oxígeno en la lengua, ese gel de ecografía está sujetando el Doppler, ahí se ve la fluidoterapia con la velocidad, ¿verdad? Y tenemos su ESG también. El ESG es el electrocardiograma. Se los puedo mostrar de nuevo, ¿verdad? El gel de ecografía sujeta el Doppler en el pulso ulnar, ¿verdad? Ahí tenemos las indicaciones y se ve la fluoterapia que está a 40 ml por hora, más esa maquinita de arriba a la derecha es el Doppler, que suena. Y acá también. Entonces el Doppler, si es que ustedes no lo escuchan, créanme que yo lo escuché toda la cirugía, está todo el tiempo mostrándome que tiene un muy buen pulso. Ya está todo el tiempo así, perdón, yo soy súper buena para imitar sonido, está todo el tiempo así. Esa era su frecuencia cardíaca, súper alta, tan, 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 tan. Y esa se mantuvo estable durante toda la cirugía. Puedo ver si disminuye la frecuencia, disminuye la fuerza del sonido, porque también nos ayuda mucho el Doppler a eso. Y es lo ideal, siempre y cuando ya contemos con más manos, ¿ya? Ojo con los electrocardiogramas, ¿verdad? Con el tema de las máquinas, porque muchas veces las aves tienen constantes muy altas y cuando tienen la frecuencia cardíaca tan alta, el electrocardiograma, si no está especializado en veterinaria, cuenta 2 latidos como 1. Entonces, en vez de decirme que tiene 200 latidos por minuto, 300 latidos por minuto, me va a decir que tiene 100, que tiene 150, y a veces la gente se asusta y dice, está bradicárdico, le voy a colocar alguna droga de emergencia. Pero normalmente no. Y para eso siempre es importante confirmarlo, ¿verdad? Con un fonendoscopio o tú mismo sintiendo su pulso. Ayudas a hacerlo. En este caso, obviamente, era para una cirugía, estaba mucho más programado, pero para emergencias es igual. Solo que en emergencias normalmente no hago videos porque no estoy concentrada en eso. Y F, la última de todas, es la fluidoterapia, ¿ya? Tenemos múltiples vías de acceso. Acá tenemos algunos ejemplos. Tenemos endovenosas o intravenosas, según ustedes deseen. Tenemos la vena ulnar, ¿verdad? Que está muy cerca de la arteria ulnar superficial, que en caso de animales inconscientes funciona muy bien. Si es un animal que está despierto y en movimiento, se va a salir muy fácil y es muy difícil de fijar. Nosotros la hemos usado en cirugía, son pacientes inconscientes, pero no en animales despiertos. Tenemos la vena metatarsal medial, que es la que más me gusta en lo personal porque se fija muy bien. Acá en la imagen tenemos lo que nosotros llamamos un peuco, que es para Buteo unicinctus, que estaba intoxicado con órganos fosforados. Lo tenemos con una caperuza, ¿verdad? Que es una especie como de capucha para tapar los ojos del animal, porque como tenía convulsiones, cuando tú lo estimulabas, por ejemplo, con ruidos o con luz, él empezaba a convulsionar. Entonces con la caperuza él se mantenía tranquilo y convulsionaba mucho menos.
Y aquí le colocamos un vendaje que se llama vendaje en bola, que es para que no nos haga daño ni a sí mismo, porque no está en condiciones para poder estar de pie. Y en esta parte, que son el tarso metatarso, que son estos de acá, le colocamos la vía endovenosa, y aquí se ve como justo la puntita de la mariposa, y lo fijamos al mismo vendaje, y se mantuvo súper bien. Ojo, en fondo acá dice pero ojo, el acceso depende mucho de la experiencia del personal. En el fondo hay venas que uno prefiere, siempre en UFAS también somos así, yo prefiero una vena, otra doctora prefiere otra vena, porque a lo mejor se les hace más fácil, les ha funcionado mejor, la saben fijar bien, eso no es ningún problema mientras sepamos hacer bien nuestro trabajo. El tamaño del ave, obviamente, si tengo un chunchito que pesa 80 gramos, no los voy a poder colocar con los teflones, ¿verdad? Que yo tengo y las bránulas, una vía endovenosa, va a estar muy difícil. Pero si es un águila, si es un cóndor, si es un peuco, sí ahí podemos ver la opción. La presión sanguínea y la temperatura del ave también van a influir porque obviamente el frío genera vasoconstricción, presiones bajas también generan vasoconstricción. Entonces, si tenemos animales muy descompensados desde el punto de vista circulatorio, tal vez la vía endovenosa no sea la mejor. Si solamente es fluidoterapia y tal vez el paciente dentro de todo está estable, la podemos colocar subcutánea. Perdón. Y las vías de acceso que más solemos preferir son la membrana del uropatagio, que les voy a mostrar en un video cuál es, y la zona interescapular como segunda alternativa. No es mi favorita, más que nada porque no permite tanto volumen como el uropatagio. El uropatagio permite mucho volumen. En el fondo, en una lechuza, que yo creo que en todos conocen más o menos su tamaño, le puedo colocar 10 ml en cada membrana del uropatagio, entonces son 20 ml de una sola vez. La absorción en las aves es bastante buena comparado a veces con los mamíferos, pero si quiero ser más invasiva, si quiero o colocarle fármacos a través de la vía o algo así, la que más en UFA solemos utilizar es la intraósea, que también les vamos a mostrar cuáles son. Lo más importante es que elijan el hueso que elijan, jamás, jamás de los jamases, elijan un hueso neumático. Para eso ustedes tienen que estudiar y saber cuáles son los huesos neumáticos. Ya los más comunes son los que están más cercanos al tronco, ¿verdad?, del animal, que respecto a ala y respecto a miembros posteriores, es el húmero y el fémur. Ya esos son los huesos que nunca hay que canular para hacer fluidoterapia intraósea. Y igualmente les recomiendo que estudien especie por especie dentro de lo que se pueda, porque se ha descrito en algunas especies huesos neumáticos que a veces sí los solemos utilizar. Como por ejemplo, en cóndores de California, ¿verdad? Que es un buitre norteamericano, se ha descrito que la ulna es parcialmente neumática. Esa es la palabra que usaban, parcialmente neumática. Y por lo tanto, como es parcialmente neumática, si a mí me llega un cóndor andino, voy a evitar, como es un pariente relativamente cercano, canular ese hueso porque sé que en su orden tenemos antecedentes de un hueso neumático que es extraño, entre comillas. Pero, por ejemplo, en un peuco, como el de la foto, no se ha descrito que ese hueso sea neumático ni parcialmente neumático, así que sí lo podemos canular sin problema. Entonces, este es un video muy tierno porque este lo usamos para los estudiantes, entonces tiene harto texto, harta explicación, pero se los puedo ir narrando yo, ¿verdad? Que de fondo lo hicimos para las clases de la universidad, que es sobre la fluidoterapia en las aves. Entonces, acá vamos a explicar un poco la subcutánea. Esta es una lechuza. Esta se puede hacer despierta, no hay ningún problema, ¿verdad? Estas sí son una lechuza que está en un estado crítico y con deshidratación severa y que la necesitaba. En este caso le estamos colocando 5 ml de cloruro de sodio. La membrana del uropatagio está justo aquí. Acá tenemos su cuerpo, la cabeza está hacia la izquierda y este es su miembro posterior. Es como que fuese la zona inguinal, ¿ya? Cuando tú estiras el ala, queda esta membrana bien expuesta. Siempre le colocamos alcohol antes, obviamente, para desinfectar la zona. Y una vez que esté correctamente posicionada la aguja, nosotros vamos a colocar la fluoterapia. Y puede tolerar bastantes ml. La intraósea, en este caso en particular, para que sepan, si son un paciente que fue eutanasiado, por lo tanto esto es post-mortem, ¿ya? Y aquí se está haciendo en uno de sus huesos, que es tibio tarso. Ya se hace desde la epífisis proximal hacia distal, ya se hace normógrado. Y si hay una meseta ubicada justo ahí, en esta zona que se ve bastante bien,
y tienen que ingresar por medial o por lateral porque al medio pasa un ligamento rotuliano, ¿ya? Generalmente yo coloco la articulación en un ángulo de 90 grados, colocamos la aguja y aplicamos fuerza, ¿ya? Esto es muy, si pueden practicarlo en animales fallecidos, practíquenlo, porque requiere fuerza, ustedes pueden atravesar el hueso, le pueden hacer daño al animal y se pueden hacer daño a sí mismos. Ahora, ¿cómo confirmamos que está dentro? Lo que recomendamos siempre que se pueda es radiografía, ¿ya? Y si no se puede, porque tal vez no tienen una máquina de radiografía a mano, coloquen un poco de suero y vean si se extravasa, ¿verdad? Si hay inflamación a nivel del músculo, etcétera. Y ese se puede fijar con un vendaje, ¿verdad? Con cinta o con cobán, no hay mayor problema. Y aquí es el mismo paciente eutanasiado, estamos colocándolo en la ulna. La ulna es al revés, es desde la epífisis distal y es retrógrado, en fondo es hacia, de epífisis distal hacia proximal. Se hace por la cara dorsal o cara externa del ala y justo acá la ulna tiene esta meseta también, que se ve súper bien en este paciente. ¿Ya? Y lo mismo, palpamos súper bien y esto es importante de 2 puntos. Uno, saber por dónde entrar y segundo, saber a dónde apuntar. Y yo con la mano con la que sujeto el ala sé la dirección del hueso. ¿Ya? Y aquí, bueno, en este caso, ojo, yo lo giré, pero actualmente se recomienda no girar. Ya, este es porque era un video medio antiguo, pero me gusta mucho. Si pueden no girarlo, es mejor. Y ahí ustedes hacen fuerza hasta que van a entrar y se siente. Tengan mucho cuidado de no atravesar nada. Esto duele, por si acaso, porque están atravesando periósteo. Si se puede, nosotros colocamos acá un poco de lidocaína en la zona en la que vamos a hacer la inyección, pero si es una emergencia y el ave está inconsciente, lo hacemos rápido y el ave no se da cuenta, ya porque está muy descompensado. Pero si pueden colocar un analgésico antes, se los recomiendo 100%. Y queda ahí fija y con un vendaje asociado al ala, como un vendaje en 8, queda súper bien fijada y no tengo ningún problema. Esta es mi favorita en lo personal. Ahí describo que en el fondo le pueden hacer un vendaje en 8 y aquí lo que están viendo es que le estamos colocando una tinción azul a la vía intraósea y se ve como la vena ulnar se vuelve azul también. Porque en el fondo pasa de estar en el hueso intraóseo a estar endovenoso. Y esta es una tinción de color azul. Entonces ahí se ve que efectivamente estamos dentro. Pero obviamente, si ustedes, y eso lo hacemos nosotros de hecho en clase para practicar, los estudiantes lo hacen en cadáveres y van colocando la tinción para ver si están dentro, si es que no hay radiografía disponible. ¿Ya? Pero radiografía siempre es lo de preferencia, es lo ideal, lo que siempre recomendamos. Y esta vía nosotros la solemos dejar alrededor de 48 horas o máximo 72 si es que el paciente lo necesita con urgencia, pero normalmente basado en que es para tratamiento de estabilización, no suele ser necesario mucho más. Ahora, ya estamos haciendo todos estos manejos al mismo tiempo, ¿cómo monitoreamos que esto esté funcionando? Lo más importante es que sintamos el pulso, ¿ya? Tenemos que sentirlo. Si durante el masaje cardíaco no sentimos pulso, significa que esto no funciona, que ese masaje cardíaco no es eficiente y por lo tanto el paciente no está recibiendo sangre ni oxígeno en sus órganos, ¿ya? No detener la reanimación más de 10 segundos para evaluar eficacia, ¿ya? No sirve hacerlo así como hagámoslo un rato, veamos, hagámoslo un rato, no, nosotros lo hacemos con tiempo, estricto. Nosotros lo hacemos cada 2 minutos de reanimación y cuando pasan los 2 minutos paramos, contamos que no sean más de 10 segundos y escultamos. Sí, no, no, ya, sigan, 2 minutos más. Es muy importante. Y si es posible cambiar de mano en cada una de esas reanimaciones, mejor, porque se ha demostrado que conforme va pasando el tiempo, la persona a cargo de la reanimación lo hace cada vez peor, que es súper esperable, porque obviamente es algo que cansa, es súper cansador hacer un masaje cardíaco. Pueden obviamente ver la eficacia de esto a través del electrocardiograma si es que está disponible. En fondo son herramientas que nos ayudan a hacer esto más completo. El Doppler también, que el Doppler es el que les menciono que hace el ruido del flujo de la sangre. Y si ustedes colocan Doppler y están haciendo masaje y se escucha, significa que hay flujo sanguíneo, que tal vez nosotros no lo palpamos, pero que sí se siente y está presente. Y algunos textos, que es algo que no mencioné antes, describen la capnografía como un elemento de mucha utilidad porque
En el fondo, si nosotros hacemos ventilaciones de forma correcta y masajes de forma correcta, el monóxido de carbono el dióxido de carbono que el cuerpo va eliminando es alto, y eso es bueno porque significa que estamos haciendo correctamente su proceso de la metabolización del gas. Entonces, si es que está disponible, nosotros, por ejemplo, lamentablemente en UFAS no tenemos, pero si está disponible, un capnógrafo puede ayudar mucho a ver que lo que estamos haciendo está bien. Se pueden ir viendo otras cosas, las mucosas que se mantengan rosadas, ¿verdad? Entre otras cosas. Ahora, esto puede funcionar o puede no funcionar, ¿ya? ¿Cómo nosotros consideramos que esto es éxito? Lo primero, que es lo primero que suele pasar, se llama recuperación de la circulación espontánea, o ROSC, que básicamente es cuando siento el pulso y yo dejo de hacer la reanimación y siento que el paciente tiene frecuencia cardíaca por sí mismo. Ya en el fondo el paciente volvió a tener un corazón funcional. Esa es la recuperación de la circulación espontánea. Que logre ventilar sin ningún apoyo, obviamente yo dejo de ambucear y veo que el animal está respirando solo, que las respiraciones son buenas, que son profundas, que no tienen complicaciones, y que eventualmente, obviamente esto es todo, generalmente es así, en esos pasos, primero recupera corazón, después recupera frecuencia respiratoria y después empieza a mejorar su estado de conciencia. Ahí ya lo consideramos como un éxito, pase lo que pase después. Y el fracaso, el fondo del fracaso está muy asociado a cuándo nos detenemos, cuándo dejamos de hacer esto. Y está asociado a que hayan pasado de 15 a 20 minutos de RCCP sin recuperación de la circulación espontánea. En el fondo, llevamos 20 minutos haciendo esto y el paciente no tiene corazón, no tiene pulso, no tiene frecuencia cardíaca, ni actividad eléctrica al corazón, nada. Y ahí es donde nosotros tenemos que decidir parar. ¿Por qué se para a los 15-20 minutos y no después? Porque ahí es donde se describe que está la mayor cantidad de complicaciones a nivel cerebral y del sistema nervioso con características irreversibles. Entonces, si ustedes lo logran incluso a los 25, a los 30 minutos, ese paciente ya va a quedar con secuelas de toda su vida y que puede ser que tal vez incluso sea mejor eutanasiarlo. Entonces, hay que tener mucho ojo con eso. Sé que la charla es de rapaces, pero metí un zorro entre medio, un zorro culpeo, que es Licalopex culpeus, porque, más que nada, porque es el último éxito que tuvimos de reanimación en UFAS. Acá tenemos dos pacientes, para que vean. Una lechuza, ¿verdad? Que falleció ingresando al centro, en fondo ya venía con signos de paro cardiorrespiratorio y que a pesar de nuestros esfuerzos no logramos reanimar, por lo tanto el animal pasado 15 minutos se declaró como fallecido. Y bueno, para que sepan, se le hizo necropsia y el diagnóstico post-mortem fue intoxicación con cumarínicos, con rodenticida anticoagulante. Y nuestro último caso de éxito fue este zorrito, que tiene cara tierna, pero no es nada tierno. Y él entró en paro cardiorrespiratorio durante la colocación de su sonda urinaria porque estaba atropellado. Y después de 13 minutos de reanimación cardiocerebropulmonar, recuperó su frecuencia, recuperó corazón, recuperó su circulación espontánea. A los 13 minutos, ya para que vean que hay que respetar los tiempos de reanimación. Si hubiésemos parado antes, hubiese muerto un paciente que no tenía por qué morir. Y a los 20 minutos recuperó su frecuencia, su ventilación, ¿ya? Al principio quedó con unas alteraciones de conciencia. Obviamente este tipo de reanimaciones conlleva dolor, conlleva muchas veces fracturas costales, fracturas hepáticas, fracturas esplénicas, que en este caso por suerte no tuvo ninguna. Y también, bueno, además de destacarlo, porque fue nuestro último caso de éxito, también se liberó ya este paciente hace 2 semanas. Entonces, un paciente que no solo tuvo éxito en su recuperación en sentido de la reanimación, sino que además, para que vean que se pueden liberar si se hace, obviamente, todo su proceso de rehabilitación de forma correcta. Ojo, porque puede pasar que obviamente muchas veces este tipo de pacientes están descompensados, no sabemos por qué lo están en primera instancia cuando llegan al centro. Entonces siempre hay un riesgo de un segundo paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Y nos ha pasado en aves, en mamíferos, ¿verdad? Que en el fondo entran en un primer paro cardiorrespiratorio, se hace reanimación y funciona,
y pasado unos minutos vuelva a entrar en un segundo paro cardiorrespiratorio. Y se hace exactamente lo mismo por exactamente el mismo tiempo. ¿Ya? Entonces hay que tener paciencia, hay que ser muy ordenado con los tiempos y de esa forma nosotros podemos funcionar correctamente. Para ir terminando, para no aburrirlos más, no, pues ya llevamos 1 hora de charla, entonces para que también todos puedan disfrutar de su maravilloso fin de semana. Las siguientes conclusiones son bastante útiles. Primero, y como un gran consejo, de hecho es algo que no es un consejo, de hecho es algo que se debe hacer, siempre designar un líder. Cuando hay muchas manos metidas entre medio, uno se puede poner nervioso, ¿ya? Y que no sé qué hacer, y todos, y no es algo, no lo digo como algo malo, es algo que es real simplemente. Todos tenemos personalidades distintas y todos reaccionamos de formas distintas frente a un estímulo tan estresante como es la muerte clínica de un paciente prácticamente. Y siempre hay alguien que tiene que llevar la batuta. Entonces, aquellos que estén a cargo, ¿verdad? Si hay un médico que está a cargo o aquel que tiene más experiencia, tiene que tener el valor de tomar este caso y saber qué hay que hacer. Ya, en vez de que estén todos haciendo todos, aquí se necesitan voces fuertes. ¿Ya? Y no se sientan mal porque obviamente es porque es una situación de emergencia. Entonces yo por ejemplo, como médico en el fondo de cabecera del turno, yo me meto y me puedo meter nomás y empiezo ya, Paulina, carga atropina, carga epinefrina, Javiera, ambucéalo, intúbalo, yo me encargo del masaje, no sé, Andrea, tómame el tiempo, partimos de ahora ya, avísame a los 2 minutos, y ahí yo voy mandando. Ya, pasan 2 minutos, ya, Paulina, ahora tú haces el masaje, pum, pasa el masaje. Javiera, tú haces esto, porque si muchas personas se meten en la cadena de decisiones, esto puede salir peor. Entonces siempre designen a alguien que tiene que saber qué hacer, en qué orden hacerlo y en qué prioridad hacerlo. Respetar, de nuevo, lo destaco mucho, respetar los tiempos y el orden de forma estricta, ¿ya? Por algo les digo lo que les digo en el orden que lo hago. En el fondo esto está estudiadísimo, que esto es lo más importante, ¿ya? Si bien el pronóstico, ojo, también, no es que haciendo esto de forma perfecta todos los animales van a sobrevivir, ¿ya? Se describe que el pronóstico de sobrevida es bajo, ¿ya? Es poco, es del 1 al 10% según el tipo de animales con el que estemos trabajando. Y en aves es mucho más bajo que en mamíferos por el tema del corazón escondido detrás de un gran esternón. Pero a pesar de que el hecho de que sobreviva es bajo, siempre se recomienda hacerla. Ya, en el fondo, no porque entró en paro cardiorrespiratorio y pucha, es una lechuza y está difícil, no lo vamos a hacer. No, háganlo siempre. Ya, y los 15 minutos, no paren antes. Ahora, muchos textos dicen, pucha, y si hay una sola persona, ¿qué hacemos? Solo una y que va a hacer una y nada más que puede pasar. Esos textos describen que lo que recomiendan hacer es que, bueno, primero vean que la vía aérea esté despejada para poder ver el tema del sistema respiratorio. Y si la vía aérea está despejada, lo que tienen que ustedes priorizar es masaje cardíaco, si están completamente solos. ¿Por qué? Porque se ha descrito que los masajes cardíacos bien hechos igualmente mueven aire, ¿verdad? Porque en fondo si es un mamífero, extienden y contraen el tórax. Si es un ave, ustedes extienden y contraen el celoma. Por lo tanto, si bien la circulación de aire es muy baja, en el fondo igual hay algo. Entonces, si están extremadamente solos y nadie más los va a ayudar, prioricen masaje cardíaco, ya siempre que la vía aérea esté despejada. Y recuerden que en el fondo que pueden existir consecuencias y secuelas por nuestras decisiones, ¿ya? El hecho de que el animal sobreviva no significa que va a quedar 100% bien. Pueden quedar secuelas neurológicas, ¿verdad? Y secuelas sistémicas producto de esto y que es normal. Ya no se sientan mal si eso pasa, son consecuencias normales y lo importante es que ustedes sepan que son riesgos que uno tiene que estar dispuesto a asumir para poder salvar a este tipo de animales. Y, por ejemplo, si esta lechuza le hago reanimación y se fracturó una costilla, no importa, que viva es lo primero. Y una vez que esté vivo, me preocupo de tratar esa costilla fracturada, pero el animal sobrevivió, que es lo importante.
Entonces, con esas conclusiones, quiero dar por terminada mi webinar del día de hoy. Muchísimas gracias a la ONG Rapaces de Chile por invitarme. Hemos trabajado ya harto tiempo juntos y siempre nosotros como UFAS, lo menciono al tiro, estamos súper agradecidos porque la labor que hacen es realmente impresionante y la cantidad de rescates que hacen de las aves, a veces ni siquiera solo de aves rapaces, de animales chilenos, es muy, muy bueno y en verdad nos ayudan mucho a seguir rehabilitando animales y liberarlos en su medio ambiente. Así que siempre estamos muy agradecidos con esta maravillosa ONG. Así que muchas gracias a todos por su asistencia de todos los países. Me hacen muy, muy, muy feliz. Muchísimas gracias, Carolina, por la tremenda ponencia que nos acabas de dar, de verdad que agradecido. Y ahora, considerando que nos quedan aproximadamente 11 minutitos para las 10 de la noche, vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas. Las pueden realizar de dos formas. La primera es a través de preguntas en el chat y la segunda es levantando la mano para dar voz activando el micrófono. ¿Ya? Vamos a aceptar aproximadamente 4 a 5 preguntas en honor al tiempo. Y creo que aquí habían realizado la primera. Sí. Fernanda Medina pregunta si podrías enviar el link del laboratorio de Cornell. Sí, ningún problema. Déjame ver si lo tengo al tiro a mano, porque si no después se me va a olvidar. Entonces sería... Es súper fácil, generalmente uno busca Cornell, en fondo yo lo busco en inglés, que es Laboratorio de Ornitología y Anatomía, y es una página súper entretenida. Aquí la tengo. ¡Pup! Enviado. Y ahí tienen ustedes aves y pueden ir armando todo lo que ustedes deseen con respecto a la anatomía de los animales, de las aves puntualmente. Muy útil para aquellos que deseen estudiar su anatomía a nivel más básico. Ahí está. Súper, muchísimas gracias, Caro. Acá también Paulina Sánchez pregunta, tengo una pequeña duda, ¿la reanimación en aves, al ser más demandadora de energía por las compresiones, recomendarías hacer cambios de personas antes de los 2 minutos? Muy buena pregunta, estimadísima Paulina. No, no lo recomiendo. Y sí, cansa mucho más porque uno cree que por ser animales chiquititos, como que uno usa menos fuerza, pero es al revés. Porque en el fondo piensen ustedes que no sabes la punta de sus dedos en un animal que es del tamaño de un teléfono. Por 2 minutos eso cansa mucho las manos. Y no lo recomiendo porque lo mínimo para poder mantener un flujo asociado al animal lo más fisiológico posible, dentro de lo poco que podemos hacer, es 2 minutos, no se recomienda menos. Entonces, de hecho, si lo pudiesen hacer más tiempo sería mejor, pero nosotros por protocolo lo hacemos 2 minutos para después utilizar 10 segundos para monitorear que el paciente tenga o no tenga pulso y frecuencia cardíaca, y si no, 2 minutos más. Entonces, cansa, es terrible, sí, pero hay que hacerlo. Ya, súper. Acá Catalina Lillo pregunta si el RCP se hace de 2 minutos, después parar 10 segundos y seguir con ese ciclo de 15 a 20 minutos. Exactamente, eso es lo que Súper. hacemos. Lo hacemos cada 2 minutos y hacemos estos 10 segundos, ojalá sea menos de 10 segundos, el 10 segundos es lo máximo, y en el fondo, entre medio de esos minutos, ustedes pueden colocar las drogas de emergencia, pero si colocan drogas de emergencia es en el espacio entre los 2 minutos. Por ejemplo, si empezamos la reanimación 2 minutos y creo que no está funcionando y quiero darle una dosis de epinefrina, contamos, así ya, terminamos los 2 minutos, paramos y tienen 10 segundos para inyectarle la epinefrina intramuscular, intracardíaca, como ustedes deseen, ocultarlo y volver de nuevo a los 2 minutos. Y sí, y eso es por eso digo que es súper cansador. Eso es por 15 a 20 minutos. Así que sí. O sea, hay que sacar ñeque para hacer RCP en aves. Nuestras manos tienen calugas, así, marcadas los músculos. Ya. Acá nuestro queridísimo Mauricio del Valle de Educa Rapaz pregunta, ¿cuál es el porcentaje de pacientes eutanasiados al año en rapaces específicamente? Esa es una súper buena pregunta y lamentablemente es súper alta. ¿Cuál es el problema de los pacientes que son eutanasiados? En el general, de hecho, para darles información como a todos, lamentablemente, y por nosotros en realidad, la carrera en la que más se ve eutanasia es en medicina veterinaria, mucho más que los humanos, porque en realidad los humanos es ilegal. Y dentro de la veterinaria, el área que tiene más eutanasias es fauna silvestre. Así que por si acaso, para aquellos que se quieran dedicar, es algo que vamos a ver muerte todos los días prácticamente.
¿Y por qué tanta, primero, por qué tanta eutanasia? Principalmente porque generalmente cuando uno tiene una mascota, a veces pasa que el perro así, hace un pequeño tos, así como, y el dueño dice, veterinario, ¡pum! Y lo lleva al veterinario. Hay dueños muy preocupados y dueños no están preocupados. Pero para que un ave rapaz o un animal lo puedan capturar, tiene que sentirse muy mal. Y generalmente cuando estos animales se sienten muy mal, es porque tienen patologías muy avanzadas. Piensen que los animales que son presa siempre van a intentar ocultar sus signos, y para que si no, animal que es débil se lo van a comer. Y si llegan a un punto en que ni siquiera te pueden ocultar a ti lo mal que se sienten, es que están muy mal. Ahora, el porcentaje de pacientes eutanasiados en términos de rapaces, obviamente esto puede cambiar de acuerdo al año y la temporada, pero está en alrededor del 50% de los animales, de las aves rapaces que ingresan a UFAS. ¿Ya? Entonces, de 100 aves que ingresen, aves rapaces, alrededor del 50% van a ser eutanasiadas, producto de las lesiones varias que tienen, obviamente. Entonces, es un porcentaje altísimo, pero que no tristemente, digo triste porque en realidad es como de todos los días, no es solamente en Chile, es a nivel internacional también. Una vez hicimos un estudio que comparamos la realidad de Chile con la del mundo entero para ver cómo estábamos, y Chile está súper bien, incluso está mejor que otros países, y aún así el porcentaje de eutanasia es altísimo, más o menos del 50%. Esto. Súper, muchas gracias, Caro. Para todas las personas que tienen la duda, la charla sí fue grabada y va a ser compartida a través de un drive a todas las personas que se inscribieron, enviándola personalmente a sus correos, y además se va a compartir a través de las redes sociales de la ONG. Así que había una persona que tenía la mano levantada recién, creo que era Danexi. Si gustas, puedes realizar tu pregunta. Sí, muchas gracias, Mati. Bueno, hola Carolina. Me gustaría hacerte la consulta respecto como algún consejo para los rescatistas de la ONG, respecto de algunos parámetros que podríamos evaluar nosotros en las aves al momento de realizar el rescate. Por ejemplo, siempre estamos pendientes de la postura corporal, de cómo tienen, por ejemplo, las pupilas o los ojos, pensando en el mismo búho que aparece ahí en la imagen. Pero hay algo más que podríamos evaluar, tal vez ver si está jadeando o qué parámetro podríamos nosotros para poder hacer como una buena inspección del ave cuando la recibimos y mientras realizamos el traslado hacia el centro de rehabilitación. Muy buena pregunta, te felicito. Mira, lo que más recomendaría tal vez, en fondo, yo sé que todos van a tener igual herramientas distintas al momento de hacer los rescates. Lo que más interesa al final, sí, el estado de conciencia o cómo se encuentra el animal a la vista como este tucú, sí es importante, porque eso te da mucha pista. No es tan sencillo que un tucú te muestre lo mal que se siente, o una ave rapaz en general. Y algo que en el fondo, en un mundo ideal, algo que recomendaría, si es que el ave se los permite, sería, a mí me gustaría en el fondo, si pudiesen, sería tomar temperatura, sería algo ideal, porque la gran parte de las aves ingresa con hipotermia severa, entonces eso igual es algo que hay que compensar siempre. Y, por ejemplo, si ustedes quieren sospechar de intoxicación o quieren ver si es un triage rojo, hablando de las intoxicaciones, que es muy común, lo que les recomiendo es que busquen rápidamente hematomas en zonas de roce, que les decimos nosotros, que es hematomas donde más están es en los codos. En el fondo ustedes abren el codo con mucho cuidado y lo abren con las plumitas, y si pillan un hematoma en las dos alas o en una, ya eso puede ser intoxicación con rodenticida. Y si el ave se los permite, en el fondo, como modo de algo de urgencia también, es que le abran la boca y vean el color de las mucosas, porque las mucosas debiesen ser rosadas y bien rosadas. Del momento en que ya dejan de estar rosadas, también puede ser un problema serio, porque si están pálidas, puede ser por problemas de presión, por problemas de temperatura, y si están cianóticas, por problemas asociados a pérdida de sangre, y ahí también nuevamente caemos en las intoxicaciones, ¿verdad? Pero mucho más que eso, es decir, eso igual es harto más. No más porque en realidad no sabemos si sienten dolor, a veces pasa que por moverles un ala se sienten peor o reactivamos sangrados, pero eso sería como algo muy interesante, el tema de ver temperaturas, e incluso nosotros lo que hemos hecho, si no tienen termómetro como de los normales, si andan o alguien tiene, que ahora son tan populares los termómetros láser, se pueden utilizar los termómetros láser en las aves en partes que no tengan plumas, como tal los músculos pectorales, ¿verdad? En la zona axilar, en su cuello, todo eso sirve también harto. Eso.
Muchas gracias. Gracias a ti, pero estabas tomando un poco de agüita. Gracias. Hay muchas preguntas. Voy a seguir con la de Ariel Ponce, que comenta: en el caso de colisiones que resulten con fractura de picos, con hemorragia activa, ¿qué otras alternativas al polvo hemostático se pueden emplear? Saludos desde México. Saludos, qué lejos. Ah, pero creo que la hora no es tan distinta. Espero que no estés madrugando por nosotros. Generalmente lo que solemos hacer nosotros, incluso si pensamos en otras patologías que no sean necesariamente fracturas de pico, bueno, polvo hemostático sí usamos, también usamos, ¿cómo se llaman estos? Como los gel pack, ¿cómo se llaman? Como parches fríos, estos que son como de un gel azul que es frío, porque cuando tú colocas frío sobre los vasos sanguíneos se van a contraer. Y como hay vasoconstricción, es mucho más fácil controlar las hemorragias. También se describe que el uso de carbono de ceniza también ayuda a parar el sangrado. Eh, y generalmente con eso andamos súper bien. Nosotros hace poco nos llegó una lechuza con fractura de pico, de hecho por colisión, como justo coincidiendo, y con eso se controló súper bien. Y de lo que sí nos tenemos que preocupar mucho, que es lo más difícil, es que el animal utilice el pico lo menos posible, al menos durante un par de días. Por ejemplo, le damos alimento forzado, sujetándole la cara por detrás, haciendo que no nos pique, porque si nos pica, de hecho el primer día nos picó y volvió a sangrar. Entonces, controlando eso unos 2, 3 días, alimento en trocitos pequeños y que no lo comas solo, sino que forzarlo, aunque tú sepas que comas solo, ayuda bastante. Y todo el resto ya depende del tamaño o de la forma de la fractura del pico, porque la fractura se puede solucionar sola, si es solamente la parte córnea, y teniendo paciencia se puede ir limando la ranfoteca para que vaya quedando una forma más amistosa. O podemos utilizar parches, ¿verdad? Como hidrocoloide, o estos que son como suturas, entre comillas, que son como de pegamento, también sirven harto. Pero sí, generalmente con eso nos va súper, súper bien. Súper, muchísimas gracias, Carito, por responder todas las preguntas. Y en honor al tiempo, tenemos que ya ir dando por cerrada la presentación. Aunque entiendo, Carito, que si las personas quieren realizarte alguna otra consulta anexa, lo pueden hacer a través del correo electrónico que está en pantalla, ¿cierto? Sí, no hay ningún problema. Siéntanse totalmente libres de mandar correo. A veces me demoro un poco porque soy mala para estar en el computador, así, pero de que me lo pueden mandar, mándelo nomás. Las dudas que ustedes deseen, no hay ningún problema. Súper, muchísimas gracias. Y bueno, para dar cerrado este webinar, les recordamos que trajimos a todas las personas que están presentes gracias a los aportes voluntarios que nos han realizado varios. Recordemos que estas instancias son realizadas por la ONG Aves Rapaces de Chile, la cual es sin fines de lucro, así que todo nuestro trabajo se basa en donaciones y en las contribuciones que nos realizan personas como ustedes. Así que cualquier aporte es completamente bienvenido para los proyectos del área de educación e investigación. Los pueden realizar a través del link que acabo de dejar en el chat. Recordemos también que el día de mañana a las 21 horas tenemos las charlas de causas más frecuentes de ingreso de fauna silvestre a los centros de rehabilitación. Así que se las vamos a estar compartiendo a través de los medios usuales como es correo electrónico y las redes sociales de la ONG. Sin más dilación, les extiendo un nuevo agradecimiento a todas las personas que se conectaron, a ti, Carito, por la tremenda charla que nos acabas de dar y por todo el conocimiento que nos transmitiste, y espero que tengan un muy, pero muy buen fin de semana. Muchas gracias a todos. Sí, muchas gracias a todos y gracias, Matías, también por la invitación. Estuvo muy buena, así que mucha participación, así que saludos a todos. Sí, Que súper, tengan buen llegamos fin de hasta semana. los 101 conectados, así que Sí. rompimos récord. Eh. No, gracias a todos, así que ojalá les sea útil y que sirva para tratar a sus mismos pacientes, y cualquier duda ya saben, pueden mandar correo y con gusto los ayudamos en todo lo que necesiten y cambiar experiencias, todo, todo. Súper. Ahí hay varias personas agradeciendo por la charla. Sí, qué bueno que les haya gustado. Hay varios conocidos, así que así que pues, también me alegro que vengan porque así vamos intercambiando experiencias. Hay muchos que no conozco también, así que nos vemos hasta pronto y que estén muy bien. Sí, súper. Nos Un abrazo vemos. para todos, cuídense mucho. Estén bien. Chao, chao.